El Padre Sopoco debe ser muy amado por el Señor. Lo digo porque pude comprobar cuánto Dios se preocupa por él en ciertos momentos. Al ver esto estoy enormemente contenta de que el Señor tenga tales elegidos. Excursión a Calvaria. Había venido a Vilna por 2 meses para sustituir a una hermana que había ido a la tercera aprobación, pero permanecí algo más de 2 meses. Un día la Madre Superiora, deseando complacerme, me dio el permiso de ir, en compañía de otra hermana, a Calvaria, para hacer el llamado Paseo de los Caminitos. Me alegré mucho. Debíamos ir en barco, a pesar de que estaba tan cerca, pero tal fue el deseo de la Madre Superiora. Por la noche me dijo Jesús: «Yo deseo que te quedes en casa». Contesté: «Jesús, ya todo está preparado, debemos salir por la mañana. ¿Qué voy a hacer ahora?». Y el Señor me contestó: «Esta excursión causará daño a tu alma». Contesté a Jesús: «Tú puedes siempre remediarlo. Dispón las circunstancias de tal forma que se haga tu voluntad». En ese momento se oyó la campanilla para el descanso. Con una mirada saludé a Jesús y fui a la celda. Por la mañana hacía un día hermoso. Mi compañera se alegraba pensando que tendríamos una gran satisfacción, que podríamos visitar todo, pero yo estaba segura de que no saldríamos, aunque hasta el momento no había ningún obstáculo que nos lo impidiera. Primero debíamos recibir la Santa Comunión y salir enseguida después del agradecimiento. De repente, durante la Santa Comunión, la espléndida mañana que hacía cambió completamente. Sin saber de dónde, vinieron las nubes y cubrieron todo el cielo, y empezó una lluvia torrencial. Todos se extrañaban, ya que en un día tan bello, ¿qué podría esperar la lluvia y que cambiara así en tan poco tiempo? La Madre Superiora me dice: «¿Cuánto siento que ustedes, hermanas, no pueden ir?». Contesté: «Querida Madre, no importa que no podamos ir. La voluntad de Dios es que nos quedemos en casa». Sin embargo, nadie sabía que era un claro deseo de Jesús que me quedara en casa. Pasé todo el día en el recogimiento y la meditación. Agradecí al Señor por haberme hecho quedar en casa. En aquel día Dios me concedió muchas consolaciones celestiales. Un día en el noviciado, cuando la Madre Maestra me había destinado a la cocina de las niñas, me afligí mucho por no estar en condiciones de cargar con las ollas, que eran enormes. Lo más difícil para mí era escurrir las papas. A veces caía la mitad de ellas. Cuando lo dije a la Madre Maestra, me contestó que poco a poco me acostumbraría y adquiriría práctica. No obstante, esta dificultad no desaparecía, ya que mis fuerzas iban disminuyendo cada día, y debido a la falta de fuerzas me apartaba cuando venía el momento de escurrir las papas. Las hermanas se dieron cuenta de que evitaba ese trabajo y se extrañaban muchísimo. No sabían que no podía ayudarles a pesar de empeñarme con todo fervor y sin ningún cuidado para mí mismo. Al mediodía, durante el examen de conciencia, me quejé al Señor por la falta de fuerzas. De repente oí en el alma estas palabras: «A partir de hoy te resultará más fácil, aumentaré tus fuerzas». Por la noche, cuando vino el momento de escurrir las papas, corrí la primera, confiada en las palabras del Señor. Cogí la olla con facilidad y las escurrí bastante bien. Pero cuando quité la tapadera para hacer salir el vapor, en vez de papas vi en la olla ramilletes de rosas rojas, tan bellas que es difícil describirlas. Jamás había visto semejantes. Me quedé sorprendida sin entender su significado. Pero en aquel momento oí una voz en mi alma: «Tu pesado trabajo lo transformo en ramilletes de las flores más bellas, y su perfume sube hasta mi trono». Desde ese momento traté de escurrir las papas no solamente durante la semana asignada a mí en la cocina,
sino que trataba de sustituir en ese trabajo a otras hermanas durante su turno. Pero no solamente en este trabajo, sino en cada trabajo pesado, trataba de ser la primera en ayudar, porque había experimentado cuánto eso agradaba a Dios. Oh tesoro inagotable de la pureza de la intención que haces perfectas y tan agradables a Dios todas nuestras acciones. Oh Jesús, tú sabes qué débil soy, por eso quédate siempre conmigo. Guía mis acciones, todo mi ser, tú mi mejor maestro. De verdad, oh Jesús, me invade el miedo cuando veo mi miseria, pero a la vez me tranquilizo viendo tu misericordia insondable, que es más grande que mi miseria desde toda una eternidad. Y esta disposición de ánimo me reviste de tu poder, oh gozo que se deriva del conocimiento de mí mismo, oh verdad inmutable, eterna es tu firmeza. Cuando, poco tiempo después de mis primeros votos, me enfermé, y a pesar del cordial y cariñoso cuidado de las superioras, a pesar de los tratamientos médicos, no estaba ni mejor ni peor. Entonces empezaron a llegarme voces de que fingía. Y así comenzó mi sufrimiento, se duplicó y duró un tiempo bastante largo. Un día me quejé ante Jesús que yo era una carga para las hermanas. Me contestó Jesús: no vives para ti, sino para las almas. Otras almas se beneficiarán de tus sufrimientos. Tus prolongados sufrimientos les darán luz y fuerza para aceptar mi voluntad. El sufrimiento más grande para mí era la impresión de que mis oraciones y mis buenas obras no agradaban al Señor. No me atrevía a mirar hacia el cielo. Esto me producía un sufrimiento tan grande que cuando estaba en la capilla para los ejercicios espirituales comunitarios, terminados aquellos, la Madre Superiora me llamaba y me decía: pida, hermana, a Dios gracia y consolación, porque yo misma veo, y me lo dicen otras hermanas, que al solo verla, hermana, usted suscita compasión. De verdad, no sé qué hacer con usted. Le ordeno no afligirse por nada. Sin embargo, todos esos coloquios con la Madre Superiora no me dieron alivio ni me aclararon nada. Una oscuridad aún más densa me ocultaba a Dios. Busqué ayuda en el confesionario, pero tampoco allí la encontré. Un sacerdote virtuoso quiso ayudarme, pero yo estaba tan preocupada que ni siquiera supe explicar mis tormentos, y eso me causó sufrimientos aún mayores. Una tristeza mortal se apoderó de mi alma, hasta tal punto que no lograba ocultarla, y se manifestaba también exteriormente. Perdí la esperanza. La noche cada vez más oscura. El sacerdote con quien me confesaba me dijo: yo veo en usted, hermana, unas gracias particulares y estoy completamente tranquilo por usted. ¿Por qué, pues, se atormenta tanto? Pero en aquel entonces yo no lo entendía, pues me extrañaba enormemente cuando por penitencia me hacía rezar el Te Deum o el Magnificat, o a veces al atardecer debía correr rápidamente por el jardín o reírme ruidosamente 10 veces al día. Esas penitencias me asombraban mucho, pero a pesar de ellas, ese sacerdote no me ayudó mucho. El Señor quería quizá que yo lo alabase con el sufrimiento. El sacerdote me consolaba diciendo que, encontrándome en ese estado, agradaba más a Dios que si estuviera inundada de las más grandes consolaciones. ¡Qué gracia tan grande de Dios, hermana, que usted en el actual estado de tormentos espirituales en que se encuentra, no ofenda a Dios, sino que trata de ejercitarse en las virtudes! Yo observo su alma, veo en ella grandes planes de Dios y gracias especiales, y viendo esto en usted, hermana, doy gracias al Señor. Sin embargo, y a pesar de todo
Mi alma se encontraba en suplicios y tormentos inexpresables. Imitaba al ciego que se fía de su guía y agarra con fuerza su mano, y ni por un momento me alejaba de la obediencia, que era mi tabla de salvación en la prueba de fuego. Jesús, verdad eterna, fortalece mis fuerzas débiles. Tú, oh Señor, lo puedes todo. Sé que sin ti mis esfuerzos no valen nada. Oh Jesús, no te ocultes ante mí, porque no puedo vivir sin ti. Escucha el llamado de mi alma, no se ha agotado, Señor. Tu misericordia, pues, ten piedad de mi miseria. Tu misericordia supera la inteligencia de los ángeles y de los hombres juntos, y aunque me parece que no me escuchas, no obstante he depositado mi confianza en el mar de tu misericordia, y sé que mi esperanza no será defraudada. Solo Jesús sabe cuán pesado y difícil es cumplir con sus deberes cuando el alma se encuentra en ese estado de tormentos interiores. Las fuerzas físicas eran debilitadas y la mente ofuscada. En el silencio de mi corazón me repetía: oh Cristo, para ti las delicias y el honor y la gloria, y para mí el sufrimiento. No retrasaré ni un solo paso para seguirte, aunque las espinas hieran mis pies. Cuando me enviaron para un tratamiento a la casa de Bloch, tuve la suerte de adornar con flores la capilla. Eso fue en Viala. La hermana Tecla no siempre tenía tiempo, pues a menudo yo sola adornaba la capilla. Un día recogí las más bellas rosas para adornar la habitación de cierta persona. Al acercarme al pórtico vi al Señor Jesús que estaba de pie en ese pórtico y me preguntó amablemente: «Hija mía, ¿a quién llevas esas flores?». Mi silencio fue la respuesta al Señor, porque en aquel momento me di cuenta de que tenía un sutil apego a esa persona, de lo que antes no me daba cuenta. Jesús desapareció enseguida. En el mismo instante tiré las flores al suelo y fui delante del Santísimo Sacramento con el corazón lleno de agradecimiento por la gracia de haberme conocido a mí mismo. Oh Sol divino, en tus rayos el alma ve aún los más pequeños granitos de polvo que no te agradan. Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplico e imploro tu misericordia para los pobres pecadores. Oh Sacratísimo Corazón, fuente de misericordia, de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana. Te pido luz para los pobres pecadores. Oh Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan almas redimidas con tu tan preciosa, santísima sangre tuya. Oh Jesús, cuando considero el alto precio de tu sangre, me regocijo en su inmensidad porque una sola gota habría bastado para salvar a todos los pecadores. Aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud, el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado. Por lo tanto, haz que cada alma confíe en la pasión del Señor y que ponga su esperanza en su misericordia. Dios no le negará su misericordia a nadie. El cielo y la tierra podrán cambiar, pero jamás se agotará la misericordia de Dios. Oh, qué alegría arde mi corazón cuando contemplo tu bondad inconcebible, oh Jesús mío. Deseo traer a todos los pecadores a tus pies para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos. Oh mi Jesús, a pesar de la noche oscura en torno mío y de las nubes sombrías que me cubren el horizonte, sé que el sol no se apaga. Oh Señor, aunque no te puedo comprender, ni entiendo tu actuación, confío, sin embargo, en tu misericordia. Si es tu voluntad, Señor, que yo viva siempre en tal oscuridad, seas bendito. Te pido una sola cosa, no dejes que te ofenda de ningún modo. Oh Jesús mío,
Solo tú conoces las añoranzas y los sufrimientos de mi corazón. Me alegro de poder sufrir aunque sea un poco por ti. Cuando siento que el sufrimiento supera mis fuerzas, entonces me refugio en el Señor, en el Santísimo Sacramento, y un profundo silencio es mi oración al Señor. Confesión de una de nuestras alumnas. Desde el momento cuando una fuerza misteriosa empezó a apremiarme a que solicitara aquella fiesta y a que fuera pintada la imagen, no puedo lograr la paz. Algo me satura por completo y, sin embargo, me invade el temor de si solo es una ilusión. Estas dudas siempre venían de fuera, porque en el fondo de mi alma sentía que era el Señor quien traspasaba mi alma. El confesor con quien me confesaba entonces me decía que existían casos de ilusiones, y yo sentía que aquel confesor parecía tener miedo de confesarme. Era para mí un tormento, al haberme dado cuenta de que tenía un poco apoyo por parte de los hombres. Me refugié aún más en el Señor Jesús, en el mejor Maestro. En algún momento, cuando me invadió la duda de si la voz que oía era del Señor, me dirigí a Jesús en un coloquio interior, sin pronunciar una palabra. De repente alguna fuerza penetró mi alma. Dije: si tú eres verdaderamente mi Dios, que estás en comunión conmigo y me hablas, te pido, Señor, que esa alumna se confiese hoy mismo, y esa señal me fortalecerá. En ese mismo instante aquella muchacha pidió la confesión. La madre de la clase, sorprendida de su cambio repentino, no tardó en buscar a un sacerdote, y esa persona se confesó muy arrepentida. De inmediato oí en mi alma la siguiente voz: ¿me crees ahora? Otra vez una fuerza extraña llenó mi alma, me reforzó y me fortaleció hasta tal punto que yo misma me asombré de haber podido dudar por un momento. Sin embargo, estas dudas siempre venían de fuera, y eso me llevó a encerrarme aún más en mí mismo. Al sentir durante la confesión la incertidumbre del confesor, no descubro mi alma a fondo, sino que solamente me acuso de mis pecados. Si el sacerdote mismo no tiene serenidad, no la da a otras almas. Oh sacerdotes, cirios encendidos que alumbran las almas, que su claridad no oscurezca jamás. Comprendí que no era la voluntad de Dios que descubriera entonces el fondo de mi alma. Dios me concedió esta gracia más tarde. Jesús mío, guía mi mente, toma posesión absoluta de todo mi ser. Enciérrame en el fondo de tu corazón y protégeme del asalto del enemigo. En ti toda mi esperanza. Habla a través de mi boca cuando yo, miseria absoluta, esté con los poderosos y los sabios, para que reconozcan que esta causa es tuya y de ti proviene. Tinieblas y tentaciones. Mi mente estaba extrañamente oscurecida, ninguna verdad me parecía clara. Cuando me hablaban de Dios, mi corazón era como una roca. No lograba sacar del corazón ni un solo sentimiento de amor hacia Él. Cuando con un acto de voluntad trataba de permanecer junto a Dios, experimentaba grandes tormentos y me parecía que con ello causaba una ira mayor de Dios. No podía absolutamente meditar tal y como meditaba anteriormente. Sentía un gran vacío en mi alma y no conseguía llenarlo con nada. Empecé a sentir el hambre y el anhelo de Dios, pero veía toda mi impotencia. Trataba de leer despacio, frase por frase, y meditar del mismo modo, pero fue en vano. No comprendía nada de lo que leía. Delante de los ojos de mi alma estaba constantemente todo el abismo de mi miseria. Cuando iba a la capilla,
por algunos ejercicios espirituales, siempre experimentaba aún más tormentos y tentaciones. A veces, durante toda la Santa Misa, luchaba con los pensamientos blasfemos que trataban de salir de mis labios. Sentía aversión por los santos sacramentos. Me parecía que no sacaba ninguno de los beneficios que los santos sacramentos ofrecen. Me acercaba a ellos solamente por obediencia al confesor, y esa ciega obediencia era para mí el único camino que debía seguir y mi tabla de salvación. Cuando el sacerdote me explicó que esas eran las pruebas enviadas por Dios y que, con el estado en que te encuentras, no solo no ofendes a Dios, sino que le agradas mucho. Es una señal que Dios te ama inmensamente y que confía en ti, porque te visita con estas pruebas. No obstante, esas palabras no me consolaron. Me parecía que no se referían en nada a mí. Una cosa me extrañaba. A veces cuando sufría enormemente, en el momento de acercarme a la confesión, de repente todos estos terribles tormentos cesaban. Pero cuando me alejaba de la rejilla, todos esos tormentos volvían a golpearme con mayor furia. Entonces me postraba delante del Santísimo Sacramento y repetía estas palabras: aunque me mates, yo confiaré en ti. Me parecía que agonizaban aquellos dolores. El pensamiento que más me atormentaba era que yo era rechazada por Dios. Luego venían otros pensamientos. ¿Para qué empeñarme en las virtudes y en buenas obras? ¿Para qué mortificarme y anonadarme? ¿Para qué hacer votos? ¿Para qué rezar? ¿Para qué sacrificarme e inmolarme? ¿Para qué ofrecerme como víctima en cada paso? ¿Para qué, si ya soy rechazada por Dios? ¿Para qué estos esfuerzos? Y aquí solamente Dios sabe lo que ocurría en mi corazón. Terriblemente atormentada por estos sufrimientos, entré en la capilla y de la profundidad de mi alma dije estas palabras: haz conmigo, Jesús, lo que te plazca. Yo te adoraré en todas partes, y que se haga en mí tu voluntad, oh Señor y Dios mío, y yo glorificaré tu infinita misericordia. Después de este acto de sumisión cesaron estos terribles tormentos. De repente vi a Jesús que me dijo: yo estoy siempre en tu corazón. Un gozo inconcebible inundó mi alma, y lleno de gran amor de Dios, que inflamó mi pobre corazón. Veo que Dios nunca permite sufrimientos por encima de lo que podemos soportar. Oh, no temo nada. Si manda al alma grandes tribulaciones, la sostiene con una gracia aún mayor, aunque no la notamos para nada. Un solo acto de confianza en tal momento da más gloria a Dios que muchas horas pasadas en el gozo de consolaciones durante la oración. Ahora veo que si Dios quiere mantener a un alma en la oscuridad, no la iluminará ningún libro ni confesor. Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi muerte, y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi Madre. Cubre mi alma con tu manto virginal, y concédeme la gracia de la pureza de corazón, alma y cuerpo. Con tu poder, defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi espejo, oh mi Madre. Jesús, divino prisionero del amor, cuando considero tu amor y cómo te has anonadado por mí, mis sentidos desfallecen. Encubre tu majestad inconcebible y te humilla rebajándote a mí, un ser miserable. Oh Rey de la Gloria, aunque ocultas tu hermosura, el ojo de mi alma desgarra el velo. Veo a los coros de ángeles que te honran incesantemente y a todas las potencias celestiales que te alaban sin cesar y te dicen continuamente:
Santo, santo, santo. Oh, ¿quién comprenderá tu amor y tu misericordia insondable hacia nosotros? Oh prisionero del amor, encierro mi pobre corazón en este tabernáculo para adorarte sin cesar día y noche. No se da ninguna objeción a esta adoración, y aunque estoy físicamente lejos de ti, mi corazón está siempre contigo. Nada puede impedir mi amor hacia ti. No existe ningún obstáculo para mí. Oh Jesús, te consolaré por todas las ingratitudes, por las blasfemias, por la tibieza, por el odio de los impíos, por los sacrílegos. Oh Jesús, deseo arder como víctima pura y anonadada delante del trono de tu escondite. Te ruego incesantemente por los pecadores agonizantes. Oh Santa Trinidad, Dios uno e indivisible, bendito seas por este gran regalo y testamento de misericordia. Oh Jesús mío, para compensarte por los blasfemos, callaré cuando me reprendan injustamente, para satisfacerte aunque sea en una pequeña parte. En mi alma te estoy cantando continuamente un himno y nadie lo puede sospechar ni entender. El canto de mi alma lo conoces solo tú, oh Creador y Señor mío. No me dejaré arrebatar por el trabajo hasta el punto de olvidarme de Dios. Pasaré todos los momentos libres a los pies del Maestro oculto en el Santísimo Sacramento. Él me enseña desde los años más tiernos. Escribe esto. Antes de venir como juez justo, vengo como Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Vilna, 2 de agosto de 1934. El viernes después de la Santa Comunión, fui trasladada en espíritu delante del trono de Dios. Delante del trono de Dios vi las potencias celestiales que adoran a Dios sin cesar. Más allá del trono vi una claridad inaccesible a las criaturas. Allí entra solamente el Verbo encarnado como intercesor. Cuando Jesús entró en esa claridad oí estas palabras. Escribe enseguida lo que vas a oír. Soy el Señor en mi esencia, y no conozco mandatos ni necesidades. Si llamo a las criaturas a la vida, esto es el abismo de mi misericordia. En aquel mismo momento me vi en nuestra capilla, como antes en mi reclinatorio. La Santa Misa terminó. Ya tenía escritas estas palabras. Cuando vi cuánto mi confesor debía sufrir a causa de la obra que Dios realizaba a través de él, me espanté durante un momento y dije al Señor: Jesús, después de todo, esta obra es tuya, pues, ¿por qué te portas con él de tal modo que parece que se la dificultas mientras exiges que la lleve adelante? Escribe que día y noche mi mirada descansa sobre él y permito estas contrariedades para multiplicar sus méritos. Yo no recompenso por el resultado positivo, sino por la paciencia y el trabajo emprendido por mí. Vilna, 26 de octubre de 1934, viernes. Cuando iba con las alumnas de la huerta a cenar, eran las 6:10. Vi al Señor Jesús encima de nuestra capilla, bajo la misma apariencia que tenía cuando lo había visto por primera vez.
tal y como está pintado en esta imagen. Esos dos rayos que salían del corazón de Jesús envolvieron nuestra capilla y la enfermería y después toda la ciudad, y se extendieron sobre el mundo entero. Eso duró quizás unos 4 minutos y desapareció. Una de las jovencitas que estaba junto a mí, un poco detrás de las otras, también vio esos rayos, pero no vio a Jesús ni vio de dónde esos rayos salían. Quedó muy impresionada y lo contó a otras muchachas. Las muchachas empezaron a reírse de ella, diciendo que fue una alucinación o tal vez la luz de un aeroplano. Pero ella se obstinaba fuertemente en su opinión y decía que nunca en su vida había visto tales rayos. Cuando las jovencitas le reprochaban que a lo mejor era un reflector, ella contestó que conocía la luz del reflector. Rayos como aquellos nunca los había visto. Después de la cena, esa muchacha se dirigió a mí y me dijo que esos rayos la habían impresionado tanto que no conseguía calmarse. Habría hablado continuamente de ellos, sin embargo no vi al Señor Jesús. Y me recordaba esos rayos sin cesar, poniéndome así en cierta dificultad, dado que no le podía decir que había visto al Señor Jesús. Oré por esa querida alma pidiendo que el Señor le concediera las gracias que ella tanto necesitaba. Mi corazón se alegró porque Jesús mismo se hace conocer en su obra, aunque por ese motivo tuve grandes disgustos. No obstante, por Jesús se puede soportar todo. Cuando fui a la adoración sentí la cercanía de Dios. Después de un momento vi a Jesús y a María. Esta visión llenó mi alma de alegría y le pregunté al Señor: ¿cuál es tu voluntad, Jesús, en esta cuestión en la que el confesor me ordena preguntar? Jesús me contestó: es mi voluntad que esté aquí y que no se dispense a sí mismo. Y pregunté a Jesús si estaba bien la inscripción: Cristo Rey de Misericordia. Jesús me contestó: soy Rey de Misericordia, y no digo Cristo. Deseo que esta imagen sea expuesta en público el primer domingo después de Pascua de Resurrección. Ese domingo es la fiesta de la misericordia. A través del Verbo encarnado doy a conocer el abismo de mi misericordia. Sucedió que, tal y como el Señor había pedido, el primer acto de veneración a esta imagen por parte del público tuvo lugar el primer domingo después de Pascua. Durante 3 días la imagen estuvo expuesta en público y recibió la veneración pública porque había sido colocada en Ostra Brahma, en un ventanal en lo alto. Por eso se la veía desde muy lejos. Durante estos 3 días en Ostra Brahma fue celebrada con solemnidad la clausura del jubileo de la redención del mundo, el 19 centenario de la pasión del Salvador. Ahora veo que la obra de la redención está ligada a la obra de la misericordia que reclama el Señor. Un día vi interiormente lo mucho que iba a sufrir mi confesor. Los amigos lo abandonarán y todos se opondrán a usted y las fuerzas físicas disminuirán. Lo vi, como un racimo de uva elegido por el Señor y arrojado bajo la prensa de los sufrimientos su alma. Padre, en algunos momentos estaré llena de dudas respecto a mí y a esta obra. Y vi como si Dios mismo le fuera contrario, y pregunté al Señor: ¿por qué se portaba así con él? Como si le dificultara lo que le encomendaba. Y el Señor dijo: me porto así con él para dar testimonio de que esta obra es mía. Dile que no tenga miedo de nada, mi mirada está puesta en él, día y noche. En su corona habrá tantas coronas, cuantas almas se salvarán a través de esta obra.
Yo no premio por el éxito en el trabajo, sino por el sufrimiento. Jesús mío, tú solo sabes cuántas persecuciones sufro, y solamente porque te soy completamente fiel a ti y a tus órdenes. Tú eres mi fuerza, apóyame para que siempre cumpla con fidelidad todo lo que exiges de mí. Yo por mí misma no puedo hacer nada, pero si tú me apoyas, todas las dificultades son nada para mí. Oh Señor, veo que desde el primer momento en que mi alma recibió la capacidad de conocerte, mi vida es una lucha continua y cada vez más violenta. Cada mañana durante la meditación me preparo para la lucha de todo el día, y la Santa Comunión es mi garantía de que venceré, y así sucede. Temo el día en que no tenga la Santa Comunión. Este pan de los fuertes me da toda la fuerza para continuar esta obra, y tengo el valor de cumplir todo lo que exige el Señor. El valor y la fortaleza que están en mí no son míos, sino de quien habita en mí, la Eucaristía. Jesús mío, qué grandes son las incomprensiones. A veces, si no tuviera la Eucaristía, no tendría la fuerza para seguir el camino que me has indicado. La humillación es mi aliento cotidiano. Comprendo que la esposa acepta todo lo que atañe a su esposo. Por eso, la vestimenta del desprecio que lo ha cubierto a él debe cubrirme a mí también. En los momentos en que sufro mucho, trato de callarme, porque desconfío de la lengua que en esos momentos es propensa a hablar de sí misma, en lugar de servirme para alabar a Dios por todos los beneficios y dones que me han sido proporcionados. Cuando recibo a Jesús en la Santa Comunión, le ruego con fervor que se digne sanar mi lengua, para que no ofenda con ella ni a Dios ni al prójimo. Deseo que mi lengua alabe a Dios sin cesar. Grandes culpas se cometen con la lengua. Un alma no llegará a la santidad si no tiene cuidado con su lengua. Resumen del Catecismo de los votos religiosos. ¿Qué es un voto? El voto es una promesa hecha a Dios voluntariamente de realizar actos cada vez más perfectos. ¿Obliga el voto en materia prescrita por los mandamientos? Sí. Realizar un acto en la materia prescrita por los mandamientos tiene doble valor y dobles méritos, mientras que descuidarlo es un delito doble y una maldad, porque si se quebranta un voto, entonces el pecado contra el mandamiento se agrega el pecado de sacrilegio. ¿Por qué los votos religiosos tienen tan alto valor? Porque constituyen el fundamento de la vida religiosa, aprobada por la Iglesia, en la que los miembros unidos en una comunidad religiosa se comprometen a atender incesantemente a la perfección por medio de los 3 votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia, según la regla de la congregación. ¿Qué significa tender hacia la perfección? Tender hacia la perfección significa que el estado religioso por sí solo no exige la perfección ya adquirida, sino que obliga, bajo la pena de pecado, a un trabajo diario para alcanzarlo. Por lo tanto, un religioso que no quiere perfeccionarse descuida la principal obligación de su estado. ¿Qué son los votos religiosos solemnes? Los votos religiosos solemnes son tan absolutos que sólo el Santo Padre puede dispensar de ellos y solamente en casos excepcionales. ¿Qué son los votos simples? Son los votos menos absolutos de los votos perpetuos y anuales que dispensa la Santa Sede. ¿Qué diferencia hay entre el voto y la virtud? El voto abarca solamente lo que es mandado por la regla, bajo la pena de pecado, mientras que la virtud se eleva más alto y facilita cumplir el voto, y en caso contrario al quebrantar el voto se falta la virtud y la daña. ¿A qué comprometen los votos religiosos?
Los votos religiosos obligan a pretender alcanzar las virtudes y a la sumisión total a los superiores y a la regla, con lo cual el religioso entrega su persona a favor de la congregación, renunciando a todos los derechos sobre ella y sobre sus actividades que dedica al servicio de Dios. El voto de pobreza. El voto de pobreza es una renuncia voluntaria al derecho de propiedad o de su uso para agradar a Dios. ¿A qué objeto se refiere el voto de pobreza? A todos los bienes y objetos pertenecientes a la congregación. A lo que uno ha entregado, objetos o dinero, como han sido aceptados, ya no tienen derecho. Todas las limosnas o donaciones que uno recibiría a título de agradecimiento u otro, pertenecen a la congregación. Todo ingreso por trabajo o incluso rentas no pueden ser usadas sin violar el voto. ¿Cuándo se infringe o viola el voto según el séptimo mandamiento? Se infringe cuando sin permiso se toma para sí o para alguien una cosa perteneciente a la casa. Cuando sin permiso se guarda alguna cosa con la finalidad de apropiarse de ella. Cuando sin autorización se vende o cambia alguna cosa perteneciente a la congregación. Cuando se usa una cosa con otra finalidad a la encomendada por el superior. Cuando se da o se recibe de alguien cualquier cosa sin permiso. Cuando se destruye o estropea algo por negligencia. Cuando al trasladarse de una casa a otra se lleva algo sin permiso. En caso de infringir el voto de pobreza, el religioso debe igualmente la restitución a la congregación. La virtud de la pobreza. Es una virtud evangélica que compromete al corazón a separarse de los bienes temporales, a lo cual el religioso está obligado estrictamente en virtud de su profesión. ¿Cuándo se peca contra la virtud de la pobreza? Cuando se desean cosas contrarias a esta virtud, cuando se toma apego a alguna cosa, cuando usa cosas superfluas. ¿Cuántos y cuáles son los grados de pobreza? En la práctica de la profesión hay 4 grados de pobreza. No disponer de nada sin depender de los superiores, estricta materia del voto. Evitar la opulencia, conformarse con lo indispensable, constituye la virtud. Tender de buena gana a las cosas más míseras, y esto con la satisfacción interior, como la celda, la ropa, la comida, etc. Estar contento de la escasez. El voto de castidad. ¿A qué obliga este voto? A renunciar al matrimonio y a evitar todo lo que está prohibido por el 6º y el 9º mandamiento. ¿La falta contra la virtud es una violación del voto? Cualquier falta contra la virtud es a la vez una violación del voto, porque en esto no hay tal diferencia entre el voto y la virtud como en la pobreza y en la obediencia. ¿Todo pensamiento malo es pecado? No todo pensamiento malo es pecado, pero llega a serlo solamente cuando a la reflexión de la mente se usa la conformidad de la voluntad y el consentimiento. Además de los pecados contra la castidad, ¿hay algo más que perjudica la virtud? La virtud se ve perjudicada por la falta de control de los sentidos de la imaginación y de los sentimientos, la familiaridad y las amistades sentimentales. ¿Cuáles son los métodos para conservar la virtud? Combatir las tentaciones interiores con la presencia de Dios y además luchar sin temor. En cuanto a las tentaciones exteriores, evitando las ocasiones. En total, hay 7 métodos principales. El primero, la guarda de los sentidos.
y luego evitar las ocasiones, evitar el ocio, alejar prontamente las tentaciones, evitar cualquier amistad y especialmente las particulares, cultivar el espíritu de mortificación, revelar las tentaciones al confesor. Además hay 5 medios para conservar la virtud: la humildad, el espíritu de oración, la observancia de la modestia, la fidelidad a la regla, una devoción sincera a la Santísima Virgen María. El voto de la obediencia. El voto de la obediencia es superior a los 2 primeros, ya que en realidad es el que constituye el holocausto, y es el más necesario porque forma y mantiene en vida toda la estructura religiosa. ¿A qué obliga el voto de la obediencia? Con el voto de obediencia al religioso, promete a Dios obedecer a sus legítimos superiores en todo lo que le manden en virtud de la regla. El voto de obediencia hace al religioso dependiente de su superior, en virtud de la regla durante toda su vida y en todos los asuntos. El religioso comete un pecado grave contra el voto cada vez que no obedece una orden recibida, en virtud de la obediencia o de la regla. La virtud de la obediencia. La virtud de la obediencia va más allá del voto, abarca la regla, los decretos e incluso los consejos de los superiores. ¿Es necesaria al religioso la virtud de la obediencia? La virtud de la obediencia es tan necesaria al religioso que aunque obrase bien, pero en contra de la obediencia, sus actos se convertirían en malos o sin mérito. ¿Se puede pecar gravemente contra la virtud de la obediencia? Se peca gravemente si se desprecia la autoridad o la orden del superior, si de la desobediencia resulta un daño espiritual o temporal para la congregación. ¿Qué faltas ponen en peligro el voto? Los prejuicios y las antipatías hacia el superior, murmuraciones y críticas, la holgazanería y la negligencia. Los grados de obediencia. Ejecución solícita y total. La obediencia de la voluntad, cuando la voluntad impulsa al intelecto a someterse a la opinión del superior. San Ignacio da además 3 métodos que facilitan la obediencia. Siempre ver a Dios en el superior, cualquiera que sea. Justificar interiormente la orden o la opinión del superior. Aceptar cada orden como si fuera de Dios sin discutir y sin reflexionar. El medio general, la humildad. No hay nada difícil para una persona humilde. Oh Señor mío, incendia mi amor hacia ti, para que entre tormentas, sufrimientos y pruebas no desfallezca mi espíritu. Tú ves que débil soy yo, el amor lo puede todo. Un conocimiento más profundo de Dios y el terror del alma. Al principio Dios se hace conocer como santidad, justicia, bondad, es decir, misericordia. El alma no conoce todo esto a la vez, sino singularmente en relámpagos, es decir, en los acercamientos de Dios. Eso no dura mucho tiempo, porque no podría soportar esta luz. Durante la oración el alma recibe un relámpago de esta luz, que le imposibilita orar al alma como hasta entonces. Puede esforzarse cuanto quiera y esforzarse a orar como antes. Todo en vano, se hace absolutamente imposible continuar rezando como se rezaba antes de recibir esta luz. La luz que tocó al alma es viva en ella y nada la puede extinguir ni oscurecer. Este relámpago de conocimiento de Dios arrastra su alma e incendia el amor hacia Él.
pero a la vez este mismo relámpago permite al alma conocer lo que es y ella ve todo su interior en una luz superior y se levanta horrorizada y asustada. Sin embargo, no permanece en aquel espanto, sino que empieza a purificarse y humillarse, postrarse ante el Señor, y estas luces se hacen más fuertes y más frecuentes. Cuanto más cristalina se hace el alma, tanto más penetrantes son estas luces. Sin embargo, si el alma ha respondido fiel y resueltamente a estas primeras gracias, Dios la llena con sus consuelos y se entrega a ella de modo sencillo. Entonces el alma entra casi en relación de intimidad con Dios y se alegra enormemente. Piensa que ya ha alcanzado el grado designado de perfección, ya que los errores y los defectos están dormidos en ella y piensa que ya no los tiene. Nada le parece difícil, está preparada para todo. Empieza a sumergirse en Dios y a disfrutar de las delicias de Dios. Es llevada por la gracia y no se da cuenta en absoluto de que puede llegar el momento de la prueba y de la lucha. Y en realidad este estado no dura mucho tiempo. Llegarán otros momentos, pero debo mencionar que el alma responde con más fidelidad a la gracia de Dios si tiene un confesor experimentado a quien confía todo. Pruebas enviadas por Dios a un alma particularmente amada. Tentaciones y oscuridades. Satanás. El amor del alma no es todavía como Dios lo desea. De repente el alma pierde la presencia de Dios. Se manifiestan en ella distintas faltas y errores con los cuales tiene que llevar a cabo una lucha encarnizada. Todos los errores levantan la cabeza, pero su vigilancia es grande. En el lugar de la anterior presencia de Dios ha entrado la aspereza y la sequía espiritual. No encuentra satisfacción en los ejercicios espirituales. No puede rezar ni como antes, ni como oraba ahora. Lucha por todas partes y no encuentra satisfacción. Dios se le ha escondido y ella no encuentra satisfacción en las criaturas, y ninguna criatura sabe consolarla. El alma desea a Dios apasionadamente, pero ve su propia miseria, empieza a sentir la justicia de Dios. Ve como si hubiera perdido todos los dones de Dios. Su mente está como nublada. La oscuridad envuelve toda su alma. Empieza un tormento inconcebible. El alma ha intentado presentar su estado al confesor, pero no ha sido comprendido. Se hunde en una inquietud aún mayor. Satanás comienza su obra. La fe queda expuesta al fuego, la lucha es dura, el alma hace esfuerzos. Persevera junto a Dios con un acto de voluntad. Con el permiso de Dios, Satanás sigue más adelante. La esperanza y el amor están puestos a prueba. Estas tentaciones son terribles. Dios sostiene al alma ocultamente. Ella no lo sabe, ya que de otra forma no podría resistir. Y Dios sabe lo que puede mandar al alma. El alma es tentada de incredulidad respecto a las verdades reveladas, a la falta de sinceridad frente al confesor. Satanás le dice, mira, nadie te comprenderá. ¿Para qué hablar de todo esto? En sus oídos suenan las palabras de las cuales ella queda aterrorizada y le parece que las pronuncia contra Dios. Ve lo que no le gustaría ver, oye lo que no quiere oír, y es terrible no tener en tales momentos al confesor experto. Ella soporta sola todo el peso, pero dentro de lo que está en su poder, debe buscar a un confesor bien informado, porque puede quebrarse bajo este peso, y ocurre con frecuencia que está al borde del abismo. Todas estas pruebas son duras y difíciles. Dios no las da a un alma
que anteriormente no haya sido admitida a una comunión más profunda con Él, y no haya disfrutado de las dulzuras del Señor, y también Dios tiene en eso sus fines insondables para nosotros. Muchas veces Dios prepara de modo semejante al alma a los designios futuros y a grandes obras, y quiere probarla como oro puro, pero este no es todavía el fin de la prueba. Existe todavía la prueba de las pruebas, esto es, sentir el rechazo por parte de Dios. La prueba de las pruebas, el abandono absoluto, la desesperación. Cuando el alma sale victoriosa de las pruebas anteriores, aunque quizás tropezando, pero sigue luchando y con profunda humildad clama al Señor, sálvame porque perezco, y está todavía en condiciones de luchar. Ahora una terrible oscuridad envuelve al alma. El alma ve dentro de sí solamente pecado. Lo que siente es terrible, se ve completamente abandonada de Dios. Siente como si fuera objeto de su odio y se encuentra al borde de la desesperación. Se defiende como puede e intenta despertar la confianza, pero la oración es para ella un tormento todavía mayor. Le parece que empuja a Dios a una mayor ira. Está colocada en un altísimo pico que se encuentra sobre un precipicio. El alma anhela fervientemente a Dios, pero se siente rechazada. Todos los tormentos y suplicios del mundo son nada en comparación con la sensación en la que se encuentra sumergida, es decir, el rechazo por parte de Dios. Nadie la puede aliviar. Ve que se encuentra sola, no tiene a nadie en su defensa. Levanta los ojos al cielo, pero sabe que no es para ella, todo está perdido para ella. De una oscuridad cae en una oscuridad aún mayor. Le parece que ha perdido a Dios para siempre, a ese Dios que tanto amaba. Este pensamiento le produce un tormento indescriptible. Sin embargo, no se conforma con eso. Intenta mirar al cielo, pero en vano. Eso le causa un tormento todavía mayor. Nadie puede iluminar tal alma si Dios quiere mantenerla en las tinieblas. Este rechazo por parte de Dios, ella lo siente muy vivamente, de modo terrorífico. De su corazón brotan gemidos dolorosos, tan dolorosos que ningún sacerdote los puede comprender si no lo ha pasado él mismo. En esto el alma padece todavía sufrimientos por parte del espíritu maligno. Satanás se burla de ella. ¿Ves? ¿Seguirás siendo fiel? He aquí la recompensa, estás en nuestro poder. Pero Satanás tiene tanto poder sobre aquella alma cuanto Dios permite. Dios sabe cuánto podemos resistir. ¿Y qué has ganado por haberte mortificado? ¿Y qué has conseguido siendo fiel a la regla? ¿A qué todos estos esfuerzos? Está rechazada por Dios. La palabra rechazada se convierte en fuego que penetra cada nervio hasta la médula de los huesos. Traspasa todo su ser por completo. Viene el momento supremo de la prueba. El alma ya no busca ayuda en ninguna parte. Se encierra en sí misma y pierde de vista todo. Y es como si aceptara este tormento de rechazo. Es un momento que no sé definir. Es la agonía del alma. Cuando ese momento empezó a acercarse a mí por primera vez, fui liberada de él en virtud de la santa obediencia. La maestra de novicias al verme se asustó y me mandó a confesarme. Pero el confesor no me entendió, no experimenté siquiera una sombra de alivio. Oh Jesús, danos sacerdotes con experiencia. Cuando dije que experimentaba en mi alma tormentos del infierno, me contestó que él estaba tranquilo por mi alma, porque veía en mi alma una gran gracia de Dios. Sin embargo, yo no comprendí nada de eso.
y ni un pequeño rayo de luz penetró en mi alma. Ahora ya empiezo a sentir la falta de las fuerzas físicas y ya no llego a cumplir las tareas. Ya no puedo ocultar los sufrimientos, aunque no digo ni una palabra de lo que sufro. No obstante, el dolor que se refleja en mi rostro me delata, y la superiora ha dicho que las hermanas vienen a ella y le dicen que cuando me ven en la capilla sienten compasión por mí. Tan espantoso es el aspecto que tengo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el alma no es capaz de ocultar este sufrimiento. Jesús, solo tú sabes cómo el alma gime en estos momentos, sumergida en la oscuridad, y con todo eso tiene hambre y sed de Dios, como los labios quemados tienen sed del agua. Muere y arridece, muere de una muerte sin morir, es decir, no puede morir. Sus esfuerzos son nada, está bajo una mano poderosa. Ahora su alma pasa bajo el poder del justo. Cesan todas las tentaciones externas, calla todo lo que la rodea. Como un moribundo, pierde la percepción de lo que tiene alrededor. Toda su alma está recogida bajo el poder del justo y 3 veces santo, Dios, rechazada por la eternidad. Este es el momento supremo y solamente Dios puede someter un alma a tal prueba, porque solo Él sabe que el alma es capaz de soportarlo. Cuando el alma ha sido compenetrada totalmente por este fuego infernal, cae en la desesperación. Mi alma experimentó este momento cuando estaba sola en la celda. Cuando el alma comenzó a hundirse en la desesperación, sentí que estaba llegando mi agonía. Entonces cogí un pequeño crucifijo y lo estreché fuertemente en la mano. Sentí que mi cuerpo iba a separarse del alma, y aunque deseaba ir a las superiores, no tenía ya las fuerzas físicas. Pronuncié las últimas palabras: confío en tu misericordia, y me pareció que había impulsado a Dios a una ira aún mayor, y me hundí en la desesperación, y solamente de vez en cuando de mi alma irrumpía un gemido doloroso, un gemido sin consuelo. El alma en la agonía, y me parecía que ya me quedaría en ese estado, porque no habría salido de él con mis propias fuerzas. Cada recuerdo de Dios es un mar indescriptible de tormentos, y sin embargo hay algo en el alma que anhela fervientemente a Dios, pero a ella le parece que es solamente para que sufra más. El recuerdo del amor con el que Dios la rodeaba antes es para ella un tormento nuevo. Su mirada la traspasa por completo, y todo ha sido quemado por ella en su alma. Después de un largo momento, al entrar en la celda, una de las hermanas me encontró casi muerta. Se asustó y fue a la maestra, que en virtud de la santa obediencia me ordenó el levantarme del suelo, y enseguida sentí las fuerzas físicas, y me levanté del suelo temblando toda. La maestra se dio cuenta inmediatamente del estado de mi alma. Me habló de la inconcebible misericordia de Dios y dijo: no se preocupe por nada, hermana, se lo ordeno en virtud de la santa obediencia. Y continuó: ahora veo que Dios la llama a una gran santidad. El Señor la desea tener cerca de sí, permitiendo estas cosas tan pronto. Sea fiel a Dios, hermana, porque esto es una señal de que la quiere tener en lo alto del cielo. Pero yo no entendí nada de estas palabras. Al entrar en la capilla, sentí como si todo se hubiera alejado de mi alma, como si yo hubiera salido recientemente de la mano de Dios. Sentí que mi alma era intangible, que yo era una niña pequeña. De repente vi interiormente al Señor, quien me dijo: no tengas miedo, hija mía, yo estoy contigo. En aquel mismo momento desaparecieron todas las tinieblas y los tormentos. Los sentidos fueron inundados de una alegría inconcebible.
las facultades del alma coladas de luz. Quiero decir también que aunque mi alma ya estaba bajo los rayos de su amor, no obstante, las huellas del suplicio soportado quedaron en mi cuerpo 2 días más. El rostro pálido como de una muerta y los ojos inyectados de sangre. Solo Jesús sabe lo que sufrí. Comparado con la realidad es pálido lo que he escrito. No sé expresarlo, me parece que he vuelto del más allá. Siento aversión a todo lo que está creado. Me abrazo al corazón de Dios como el niño recién nacido al pecho de su madre. Miro todo con ojos distintos. Estoy consciente de lo que el Señor ha hecho en mi alma con una palabra. De esto vivo. El recuerdo del martirio sufrido me da escalofríos. No hubiera creído que es posible sufrir tanto si yo misma no lo hubiera pasado. Es un sufrimiento totalmente espiritual. Sin embargo, en todos estos sufrimientos y combates, no abandoné la Santa Comunión. Cuando me pareció que no debía recibirla, entonces iba a ver a la maestra y le decía que no podía ir a la Santa Comunión, que me parecía que no debía recibirla. Sin embargo, ella no me permitía abandonar la Santa Comunión, y yo iba a recibirla, y me daba cuenta de que solo la obediencia me había salvado. La maestra misma me dijo después que estas experiencias habían pasado pronto solamente porque usted, hermana, fue obediente. Fue por el poder de la obediencia que usted pasó tan valientemente la prueba. Es verdad que el Señor mismo me liberó de este suplicio, pero la fidelidad a la obediencia le agradó. Aunque estas cosas son espantosas, no obstante ningún alma debería asustarse demasiado, porque Dios nunca da por encima de lo que podamos soportar. Y por otra parte, quizás nunca nos dé a nosotros suplicios semejantes. Y lo escribo porque si el Señor quiere llevar un alma a través de tales sufrimientos, que no tenga miedo, sino que sea fiel a Dios en todo lo que depende de ella. Dios no hará daño al alma, porque es el amor mismo, y por este amor inconcebible la llamó a la existencia. Pero cuando yo me encontraba angustiada, no lo comprendía.